Hola, amigos y amigas de mi amigo Foet. Vamos a seguir en el día de hoy con la serie de psicometría. En el último vídeo estábamos viendo los pasos a seguir para la elaboración de una escala. Y es que una vez que se cuenta con el conjunto de ítems, es necesario aplicarlos a una muestra de sujetos. Vamos a explicar el proceso utilizando ítems dicotómicos, que son aquellos que no admiten más de dos opciones de respuesta. Favorable, 1, desfavorable, 0, acierto, 1, fallo, 0, y así, etc. El hablar de respuestas favorables o correctas dependerá del contexto en el que se trabaje, como ya se indicó con anterioridad. Si se trata de una escala de actitudes, con C, un 1 podría significar una actitud favorable y un 0 desfavorable. Si se trata de una prueba de aptitud, con P, el 1 podría significar una respuesta correcta o acierto y el 0 una respuesta incorrecta o fallo. Si tenemos un conjunto de ítems dicotómicos, el número de patrones de respuesta distintos que se podrían producir sería 2 elevado a n. Siendo n el número de ítems de la escala. Si tenemos 3 elementos dicotómicos, el número posible de patrones de respuesta que se podrían producir sería 2 elevado a 3. Igual a 8, obviamente. Ahora bien, de esos 8 posibles patrones de respuesta, solo hay 4 que se ajustan al modelo de Guttman. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 0. Supongamos la siguiente escala. A, 1B, 2C, 3D. El sujeto D ha contestado correctamente o favorablemente a todos los elementos, por lo que se situará por encima de todos ellos en la escala. Su patrón de respuestas habría sido 1, 1, 1. El sujeto A, por el contrario, no ha contestado correctamente a ninguno de los elementos de la escala. Por lo tanto, se colocará por debajo de todos ellos en el continuo. Y su patrón de respuestas habrá sido 0, 0, 0. El sujeto B ha respondido favorablemente al ítem 1. Y su patrón de respuestas es 1, 0, 0. Y el sujeto C ha respondido favorablemente a los ítems 1 y 2. Luego su patrón de respuestas es 1, 1, 0. Y ahora sí, estamos en disposición de comenzar con el contenido específico del día de hoy. Cuando el número de sujetos y o estímulos es muy grande, esto es muy laborioso, obviamente. El procedimiento más sencillo es ordenar los datos en una matriz que tenga por columnas a los estímulos y por filas a los sujetos o a la inversa. De manera que en cada casilla aparezca la respuesta que cada sujeto emite ante cada estímulo y así poder elaborar la escala. Los pasos a seguir para la elaboración de la escala son: en primer lugar, averiguar para cada uno de los sujetos el número de respuestas favorables o correctas según su patrón de respuestas, la puntuación del sujeto. En segundo lugar, averiguar la proporción de sujetos que responden correctamente o favorablemente a cada ítem. En tercer lugar, en función de los resultados obtenidos,
en el punto anterior, intercambiar las columnas correspondientes a los ítems, de manera que estos queden ordenados en función de la mayor o menor proporción de respuestas favorables o correctas. Y por último, reordenar las filas correspondientes a los sujetos de forma que estos queden ordenados desde el que obtuvo una mayor puntuación, mayor número de respuestas favorables o correctas, hasta el que obtuvo la más pequeña. Después de haber realizado todos estos pasos, si la matriz de datos se ajustara a una escala acumulativa perfecta, el resultado sería una matriz triangular. En caso contrario, deberíamos hacer el recuento de los errores para comprobar el grado de ajuste de los datos obtenidos al modelo de Goodman. Veamos un ejemplo. En una escala de actitudes, un grupo de 10 sujetos obtuvo los siguientes patrones de respuesta ante 8 elementos. Como puede apreciarse en la tabla que expongo a continuación, se ha calculado la puntuación total de los sujetos y el número de los mismos que respondieron correctamente a cada uno de los elementos. Sigamos. Como digo, vamos a exponer una tabla de matrices de respuestas. Una matriz de respuestas. Tenemos 8 elementos, los sujetos A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. El sujeto A responde correctamente a los 8 elementos de manera que obtiene una puntuación de 8. El sujeto B no responde correcta o favorablemente a ninguno de los elementos, obteniendo una puntuación de 0. El sujeto C responde correcta o favorablemente a los elementos 1, 2, 3, 5 y 6, obteniendo una puntuación de 5. El sujeto D responde correcta o favorablemente a los elementos 1 y 5, obteniendo una puntuación de 2. El sujeto E responde favorablemente a todos o correctamente a todos los elementos, obteniendo como el sujeto A una puntuación de 8. El sujeto F responde correcta o favorablemente a los elementos 1, 2, 3, obteniendo una puntuación de 3, obviamente. El sujeto G responde correcta o favorablemente a todos los elementos, a excepción del 6 y el 8, obteniendo una puntuación de 6. El sujeto H solo responde correcta o favorablemente al elemento 4, obteniendo una puntuación de 1. El sujeto I solo responde correcta o favorablemente al elemento 1, obteniendo una puntuación de 1. Y el sujeto J, por último, responde correcta o favorablemente a todos los elementos con las excepciones del... Sí, un momento. Bueno, me disculpáis, me quieren mucho y no hacen más que molestarme. A ver, seguimos. Habíamos dicho que, por último, el sujeto J respondía correcta o favorablemente a todos los elementos con las excepciones del 5 y el 6. Por lo tanto, su puntuación es de 6. Si sumamos el número de sujetos que responden favorablemente al elemento 1, obtenemos 8 aciertos. Vamos a notarlo así. Si sumamos los aciertos en el elemento 2, 6, en el elemento 3, 6, en el elemento 4, 5, en el elemento 5, 5, en el elemento 6, 3,
en el elemento 7, 4 y por último en el elemento 8 los aciertos son 3. El paso que hay que dar ahora es ordenar las columnas desde el elemento más difícil al más fácil, desde el menos acertado al más acertado. Si se trata de una escala de actitud en la que no se puede hablar de elementos más difíciles o fáciles. En este caso, la ordenación se haría desde el menos aceptado al más aceptado. Por lo tanto, que la entonación me ha fallado un poco. Se trata de ordenar las columnas desde el elemento más difícil al más fácil, o sea, desde el menos acertado al más acertado. Y si se trata de una escala de actitud, ahora lo digo bien, en la que no se puede hablar de elementos más difíciles o fáciles, la ordenación la haremos desde el menos aceptado al más aceptado. Dado que hay una serie de elementos que tienen el mismo grado de dificultad o de aceptación, según el contexto, de momento es indiferente el orden en que se sitúen. Esto pasa con el elemento 6, o con los elementos 6 y 8, el 5 y el 4, el 2 y el 3. Seguimos pues. He vuelto a interrumpir para ver el punto en el que continuaba. Bien, vamos con la matriz de columnas ordenadas. Tenemos los sujetos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Los elementos ordenados de esta manera, 6, 8, 7, 4, 5, 2, 3, 1. Recordamos que el sujeto A había obtenido una puntuación de 8. El elemento 6 es el que ha obtenido, junto con el 8, un menor número de aciertos. Por lo tanto, diríamos que es el más difícil. El sujeto B, ha obtenido una puntuación de 0. El elemento 7 ha obtenido un número de aciertos de 4, o 4 sujetos lo han acertado o respondido favorablemente, si se quiere decir así. El sujeto C ha obtenido una puntuación de 5. Vamos alternando la información. Los elementos 4 y 5 han obtenido 5 aciertos o respuestas favorables. El sujeto D ha obtenido una puntuación de 2. Los elementos 2 y 3 han obtenido 6 aciertos o respuestas favorables. El sujeto E ha obtenido una puntuación de 8. El elemento 1, por último, ha obtenido 8 aciertos. Todos los sujetos lo han respondido favorablemente o acertadamente, y por lo tanto tenemos que entender que es el elemento o ítem más fácil. Siguiendo con los sujetos, el sujeto F, puntuación 3, sujeto G, puntuación 6, sujeto H y sujeto I, puntuación 1, sujeto J, puntuación
6. Una vez ordenadas las columnas, se ordenan las filas. Podemos situar en primer lugar el sujeto que obtuvo una menor o una mayor puntuación y posteriormente continuar en el orden inicial. Como puede apreciarse en la tabla que expondremos a continuación, aunque no hemos obtenido una matriz triangular perfecta, ya que aparecen algunos patrones de respuesta que no se ajustan al patrón ideal, sin embargo, una vez que se ha realizado la ordenación de filas y columnas, se observa un cierto parecido a lo que podría ser una matriz triangular. Una vez ordenadas las filas y las columnas de la matriz, se realiza el recuento de errores para ver la bondad de ajuste de los datos al modelo. Es el momento de analizar si los ítems que han recibido el mismo número de aceptaciones deben quedar como están en la ordenación final, o por el contrario se debe invertir su orden para obtener un menor número de errores. En nuestro caso, la inversión del orden de las columnas correspondientes a estos ítems no disminuye el número de errores. Si nuestros datos se ajustaran perfectamente, la matriz resultante hubiera sido una matriz triangular. En la medida en que esto no se verifique, será que se han cometido una serie de errores o desviaciones respecto al modelo. Supongamos el sujeto J, que ha obtenido una puntuación de 6 puntos. Si su patrón de respuesta se ajustara al modelo de Goodman, los elementos que debería haber acertado serían los 6 más fáciles. En nuestro caso, todos menos el 6 y el 8. Sin embargo, vemos que ha fallado el elemento 5 y ha acertado el elemento 8. Hay 2 desviaciones respecto al patrón de respuestas ideal. En cambio, si observamos el sujeto G, vemos que su patrón de respuestas se ajusta exactamente al patrón de respuestas ideal, ya que obtiene una puntuación de 6 y los elementos a los cuales contesta correctamente son los 6 más fáciles. Seguimos. Exponemos ahora en este momento la matriz ordenada de filas y columnas. Tenemos ahora los sujetos ordenados de esta manera: B, H, I, D, F, C, G, J, E, A. De manera que el sujeto B ha obtenido una puntuación de 0, número de errores respecto del modelo 0. El sujeto H y el sujeto I han obtenido una puntuación de 1. En el caso del sujeto H hay un número de errores, hay 2 errores, ninguno en el caso del sujeto I. Entendemos respecto del modelo.
En el caso del sujeto D, obtiene una puntuación de 2, siendo el número de errores de 2 respecto del modelo, insistimos. En el caso del sujeto F, obtiene una puntuación de 3, ningún error. Se ajusta perfectamente al modelo. En el caso del sujeto C, la puntuación es 5, 2 errores. Sujeto G y sujeto J, 6 como puntuaciones. En el caso del G, ningún error, se ajusta perfectamente al modelo. En el caso del J, 2 errores. Y en el caso de los sujetos E y A, 8 como puntuación para cada uno de ellos, y se ajustan los dos casos, los dos sujetos perfectamente al modelo. El número de aciertos, bueno, los elementos están ordenados, son las columnas. Y se encuentran ordenados de menor número de aciertos a mayor número de aciertos. Encontramos los elementos 6 y 8 con 3 aciertos, el elemento 7 con 4, los elementos 4 y 5 con 5 aciertos, los elementos 2 y 3 con 6 y el elemento 1 con 8 aciertos. Sería el más fácil o el más aceptado. De esta manera iremos analizando los patrones de respuesta de todos los sujetos de la muestra y contando el número de errores. Goodman propuso que como criterio de bondad de ajuste se utilizara el coeficiente de reproductividad, cuya fórmula viene expresada de la siguiente manera que exponemos. CR, coeficiente de reproductividad, es igual a 1 menos fracción, número de errores en el numerador, y en el denominador, número total de respuestas. Esto es igual a 1 menos, mantenemos el número de errores en el numerador de la fracción mencionada, y en el denominador cambiamos el número total de respuestas por un producto, número de ítems por número de sujetos. Es lo mismo, ¿verdad? Según el criterio establecido por Goodman, diremos que unos datos empíricos se ajustan al modelo de Goodman si su coeficiente de reproductividad es igual o mayor que 0,90. En nuestro ejemplo, el coeficiente de reproductividad será 1 menos número de errores 8 partido número de ítems 10 por número de sujetos 8. Si resolvemos esa fracción, lo que acabamos de decir es 1 menos 0,10. Y esto nos da un coeficiente de reproductividad de 0,90. Luego podemos decir que aunque en el límite nuestros datos son escalables según el modelo de Goodman. Vamos ahora, por último, encarando el tramo final de este vídeo con las diferencias entre las distintas técnicas. Las escalas elaboradas mediante el diferencial semántico se diferencian de las otras tres, Thurstone, Liggett y Goodman,
fundamentalmente en el formato de los ítems que presentan. En un diferencial semántico, los ítems consisten en una serie de conceptos que han de ser evaluados por los sujetos mediante sus respuestas a una serie de escalas ancladas por adjetivos bipolares. En las otras escalas, los ítems están formados por enunciados o frases, no adjetivos. Las diferencias entre las escalas de Thurston, Likert y Goodman pueden analizarse considerando que la actitud existe a lo largo de un continuo subyacente, que el punto medio del continuo indica un cambio en la dirección de la actitud y que la distancia desde el punto medio en una u otra dirección indica la intensidad de la misma. Partiendo de esta consideración, la colocación de los ítems a lo largo del continuo diferencia las escalas de Likert de las de Thurston y Goodman. En las escalas de Likert, los enunciados de los ítems se sitúan solo o muy cerca en los dos extremos del continuo. Deberán indicar una actitud positiva o negativa. En efecto, se excluyen los ítems cuyos enunciados puedan ser interpretados como representantes de los puntos del continuo situados alrededor del punto medio. Por el contrario, en las escalas de Thurston y de Goodman, es necesario incluir ítems que cubran todo el continuo de la actitud, desde uno de los extremos hasta el otro. Las escalas de Goodman son acumulativas. Esto las diferencia de las de Thurston. Una respuesta positiva o favorable a un ítem situado en un punto del continuo de actitud implica una respuesta positiva a todos los ítems que están situados en el continuo a la izquierda del ítem en cuestión. Las escalas de Thurston no son acumulativas. Aunque los ítems se deben redactar de manera que reflejen sentimientos separados en intervalos aparentemente iguales a lo largo del continuo. No hay que asumir que las respuestas sean acumulativas. El supuesto que se asume es que las respuestas positivas a los ítems, dadas por un sujeto, deben estar reunidas todas alrededor de un punto concreto del continuo. No es lógico pensar que un sujeto que esté de acuerdo con una serie de ítems que demuestran una actitud muy favorable, valores escalares alrededor del punto 9, por ejemplo, elija también ítems cuyos valores escalares se sitúen en el polo opuesto. Desde el punto de vista de la medición, la técnica de Thurston asume un nivel de medida de intervalos, aunque esto esté hoy día bastante cuestionado, mientras que las otras técnicas dan lugar a escalas ordinales. La selección de los ítems definitivos
de la escala de Thurston se basa en los valores asignados por los jueces a cada uno de los ítems. En el resto de las escalas es necesario aplicar la escala a una muestra representativa de sujetos. De las 4 técnicas explicadas, las escalas de Likert son las más comúnmente utilizadas, ya que son rápidas de administrar y puntuar, se adaptan fácilmente para poder medir la mayoría de las actitudes y, si están bien construidas, proporcionan información fiable. Sin embargo, tienen también algunos inconvenientes, entre los que merecen destacarse, por una parte, la facilidad que tienen los sujetos para emitir respuestas falsas, socialmente deseables, en lugar de manifestar su actitud real ante el enunciado de cada ítem. Y por otra, el que los intervalos entre los puntos de la escala no representan cambios iguales en la actitud medida en todos los sujetos. Y ahora sí, hemos terminado la unidad temática número 3, que llevaba por título Técnicas para la construcción de escalas de actitudes. Dentro de esa es la segunda unidad temática, lo recordamos, dentro de la parte primera de esta serie de vídeos, que son el título de esta primera parte es, recordamos, construcción de instrumentos de medición psicológica. Bueno, pues como digo, aquí lo dejamos, estamos justo en el estándar, casi 33 minutos. Espero que esta grabación haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista, como me gusta decir. Si es así, le dais like, por favor, me gusta, y me permitís recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón extraña no lo habéis hecho todavía, como si acabáis de llegar a este punto de encuentro que damos en llamar mi amigo Freud, en cuyo caso primero os dais un paseo por los contenidos del canal. Estoy convencido de que tras ello pasaréis a integrar esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud es también el vuestro. Así ha sido desde siempre. Vamos a cumplir en apenas 10 días un año de vida. Pues desde el principio fue así. Os recuerdo igualmente que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, por qué no decirlo, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso y con el deseo sincero y la esperanza de que nos podamos reencontrar con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que podéis estar seguros de ello, no tardará en llegar. Hasta el próximo vídeo, pues, que estéis bien. Chao, amigos y amigas.